Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Y he asumido cada día la tarea de practicar con ustedes la Lección Divina para tratar de que vivamos la experiencia de Dios a través de su palabra. Si es primera vez que me visitas aquí en el canal, abajo en la casilla de descripciones te he dejado el enlace para entrar a disfrutar del curso completo de Lección Divina. También te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que recibas los mensajes cada vez que subamos material al canal. Igualmente apóyanos con un me gusta para que estos videos puedan llegar a muchas más personas que están necesitando de conocer la palabra de Dios. Sin más preámbulos, vamos a comenzar en este día orando juntos al Espíritu Santo para ya comenzar a meditar, a escuchar a Dios hablándonos a través de su palabra. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos juntos. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Emaús. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, tú le ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. Bien, ahora te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 19. Es momento de leer nuestra Biblia mientras escuchamos también la lectura. Leemos. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón, llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viene ahora, nos adentramos al primer paso de la Lección Divina, que es identificar qué dice el texto. Es el momento de repasar lo leído
y subrayar las partes más importantes de este pasaje bíblico. Y comenzamos por compartir y señalar que el Evangelio de hoy trae dos asuntos: la elección de los 12 y la multitud enorme de gente queriendo encontrarse con Jesús. El Evangelio de hoy nos invita a reflexionar sobre los 12 que fueron escogidos para convivir con Jesús, esos que luego él llamó apóstoles. Los primeros cristianos recordaron y registraron los nombres de estos 12 y de algunos otros hombres y mujeres que siguieron a Jesús y que después de la resurrección fueron creando comunidades para el mundo. Hoy también todo el mundo recuerda el nombre de algún catequista o profesor que fue significativo o significativa para su formación cristiana. Vayamos a los versículos 12 y 13 y vemos allí la elección de los 12 apóstoles. Antes de proceder a la elección de los 12 apóstoles, Jesús pasó una noche entera en oración. Y esto es algo muy importante que debemos subrayar dentro de la lectura. Pasó una noche entera en oración. Rezó para saber a quién escoger y escogió a los 12, cuyos nombres están en los evangelios y que recibirán el nombre de apóstoles. Apóstol significa enviado, misionero. Fueron llamados para realizar una misión, la misma que Jesús recibió del Padre. Marcos, en su evangelio, concretiza un poco más y dice que Dios lo llamó para estar con él y enviarlos a una misión. Eso lo podemos encontrar en el capítulo 3 de San Marcos, versículo 14. Sigamos adelante con los versículos 14 hasta el 16. Y allí nos revela los nombres de los 12 apóstoles. Con pequeñas diferencias, los nombres de los 12 apóstoles son iguales en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Gran parte de estos nombres vienen del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Simeón es el nombre de uno de los hijos del patriarca Jacob. Santiago es el mismo nombre que Jacob. Judas es el nombre del otro hijo de Jacob. Mateo también tenía el nombre de Leví, que fue otro hijo de Jacob. De los 12 apóstoles, 7 tienen el nombre que vienen del tiempo de los patriarcas. 2 veces Simón, 2 veces Santiago, 2 veces Judas y 1 vez Leví. Esto revela la sabiduría y la pedagogía del pueblo. A través de los nombres de patriarcas y matriarcas, dados a sus hijos e hijas, mantuvieron viva la tradición de los antiguos y ayudaron a sus hijos a no perder la identidad. ¿Qué nombre le damos hoy a nuestros hijos e hijas? Sigamos adelante en los versículos 17 hasta el 19 y vemos que Jesús baja de la montaña y la multitud lo busca. Al bajar del monte con los 12, Jesús encuentra una multitud inmensa de gente que trataba de oír su palabra y tocarle porque de él salían una fuerza de vida. En esta multitud habían judíos y extranjeros, gente de Judea y también de Tiro y Sidón, y la gente estaba desorientada, abandonada. Jesús acoge a todos los que le buscan, judíos y paganos. Este es uno de los temas preferidos por Lucas. Estas 12 personas llamadas por Jesús para formar la primera comunidad no eran santas, eran personas comunes como todos nosotros.
Tenían sus virtudes y sus defectos. Los evangelios informan muy poco sobre la forma de ser o el carácter de cada una de ellas, pero lo poco que informan es motivo de consolación para nosotros. Por ejemplo, podemos señalar que Pedro era una persona generosa y entusiasta, pero a la hora del peligro y de la decisión, su corazón sigue encogido y se vuelve atrás. Llega a ser Satanás para Jesús, y Jesús le dio el apellido de Piedra. Pedro por sí mismo no era piedra, se volvió roca, porque Jesús rezó por él. Santiago y Juan estaban dispuestos a sufrir con Jesús y por Jesús, pero eran muy violentos. Jesús los llama hijos del trueno. Juan parecía tener ciertos celos. Quería Jesús solo para su grupo. Felipe tenía una forma de ser acogedora, sabía poner a los demás en contacto con Jesús, pero no era muy práctico en resolver los problemas. A veces era medio ingenuo y hubo momentos en que Jesús perdió la paciencia con él. Pero Felipe le decía, pero Felipe, ¿tanto tiempo que estoy contigo y aún no me conoces? Andrés, hermano de Pedro y amigo de Felipe, era más práctico. Felipe recurre a él para resolver los problemas. Fue Andrés el que le llamó a Pedro, y fue Andrés el que encontró al niño con los 5 panes y los 2 peces. Bartolomé parece haber sido el mismo que Natanael. Este era del barrio y no podía admitir que nada bueno pudiera venir de Nazaret. Tomás fue capaz de sustentar su opinión una semana entera contra el testimonio de todos los demás, pero cuando vio que estaba equivocado, no tuvo miedo en reconocer su error. Era generoso, dispuesto a morir con Jesús. Mateo o Leví, publicano, cobrador de impuestos como Zaqueo, eran personas comprometidas con el sistema opresor de la época. Simón, por el contrario, parece haber sido del movimiento que se oponía radicalmente al sistema que el Imperio Romano imponía al pueblo judío, por eso tenía el apellido de Zelota. El grupo de los celotas llegó a provocar una rebelión armada contra los romanos. Judas era el que se ocupaba del dinero del grupo y llegó a traicionar a Jesús. Santiago de Alfeo y Judas Tadeo, de estos dos los evangelios solo informan el nombre. Viene habiendo detallado todas estas cosas del texto bíblico. Ahora pasemos a la meditación, al siguiente paso, y nos preguntamos, ¿qué me dice a mí este texto que acabo de leer? Jesús me da una enseñanza hoy. ¿Qué tomamos para cada uno de nosotros? Y yo te puedo colaborar con señalarte 3 aspectos para que luego tú en tu propio interior medites sobre qué te dice a ti. Y el primer aspecto que te puedo compartir es donde la lectura habla de que Jesús se retira al monte a orar. Y vemos que es frecuente ver a Jesús alejarse del grupo, buscar el silencio, retirarse a contemplar. Y a nosotros, ¿cuánto nos cuesta el silencio? Nos cuesta muchísimo el silencio y concentrarnos. Orar puede parecer una pérdida de tiempo, pero los estudios prueban que entre menos oración y tiempo para meditar, hay más enfermedades. Entonces vamos a preguntarnos, ¿soy asiduo a la oración? ¿Busco el silencio y la meditación? Lo primero que veo por las mañanas es el crucifijo y me encomiendo a Dios, o tal vez es mi celular
el que atrapa mi atención y las redes sociales? Segundo aspecto, Jesús llamó a sus discípulos y eligió a los 12. Nos dice la palabra que muchos son los llamados y pocos los elegidos. En tiempos de Jesús era el discípulo quien escogía al maestro, y ya si el maestro veía al alumno con cualidades para aprender su sabiduría, lo aceptaba, si no, lo rechazaba. Era algo muy loco que el maestro buscara discípulos, un privilegio que no se podía rechazar. Y esto lo vemos en Jesús. Él busca a sus discípulos, Él los escoge. Preguntémonos, ¿siento yo el gozo de ser no solo de los llamados, sino de los escogidos especialmente por Jesús para estar con Él? No es casualidad, hermanos y hermanas, que estemos aquí buscando de su palabra, buscando escucharle. No es casualidad, es un llamado. ¿He aceptado vivir bajo la guía de su palabra? Y el tercer aspecto que podemos contemplar y meditar es que la gente procuraba tocarlo. Nos dice la Escritura que de él salía una fuerza que sanaba a todos. La gente se apiñaba alrededor de Jesús para tocarlo y para ser sanados. En cambio, los discípulos lo tenían día y noche. Tristemente, hubo quien no se dejó tocar ni sanar por él. A pesar de que lo tenían allí, junto a ellos, tristemente Judas no se dejó sanar. Qué triste que esto nos pueda pasar a nosotros hoy. Los que estamos cerca de Jesús, los llamados, los que escuchamos todos los días su palabra, que somos sus amigos íntimos y no nos dejamos tocar ni transformar nuestra vida por Él. ¿Cómo podemos hacerlo, hermanos y hermanas? Dejándonos tocar, dejándonos penetrar y transformar por su palabra. Eso en primera instancia. Y en segunda instancia, cada vez que vayamos a la Eucaristía, dejarnos sanar, transformar, tocar por Jesús Eucaristía. Él está allí para nosotros. Prepárate debidamente con una confesión sacramental. Él está allí en medio de nosotros, Él permanece vivo y presente. Preguntémonos, ¿qué tiempo dedico de mi día para dejarme tocar, para dejarme sanar y para conectar con Jesús, para estar en su presencia? ¿Qué tiempo dedico de mi día? Bien, y habiendo visto estos aspectos, vamos a cerrar entregándole al Señor una oración. Gracias, Padre, porque nuevamente hoy, en este día que comienza, tu palabra nos toca el corazón y nos invita a revisarnos, nos invita a meditar, nos invita a cambiar nuestra forma de hacer las cosas. Padre bueno, queremos experimentar esas mismas ansias y sed de ti, como lo hacía Jesús cuando te buscaba de noche. Queremos buscarte en cada momento, necesitar de ti, buscar tu compañía. Gracias por elegirnos en Cristo para ser santos e inmaculados en tu presencia. Que viva solo para ti, Señor. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús, nuestro Maestro y Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Preguntémonos durante todo este día, ¿a qué me invita hoy Jesús a través de su palabra, a través de este Evangelio? Déjate tocar por el poder transformador de su palabra. Bien, queridos hermanos y hermanas, gracias por haberte quedado conmigo hasta el final. Recuerda
suscribirte al canal, compartir este video en tus redes sociales, regalarme un me gusta para que este video pueda llegar a muchas más personas. Y recuerda que no hay problema grande para Dios. Tenemos un Dios más grande que nuestros problemas, así que ánimo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13. Te digo hasta mañana, si así Dios lo permite. Bendiciones.